Hola, ¿qué tal? Esto es Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, prevención de lesiones, diferentes ejercicios, de cómo entrenar en casa y en definitiva de cómo hacer todo esto de forma mucho más eficiente. Hoy el episodio va a ser muy interesante porque hemos hablado acerca de la rutina Dog-CRAP, hemos hablado de problemas que tienen las rutinas Wader, pero no hemos hablado nunca acerca del sistema Heavy Duty, un sistema de alta intensidad que me parece muy interesante y que estoy seguro de que a muchos de vosotros os va a venir muy bien, sobre todo para entrenar, porque se adapta a un tipo de persona en concreto. Quizás hay muchas personas que le gustan las rutinas Wader, que se adaptan a ellos y están bien, pero este tipo de rutinas más de alta intensidad, que son más breves, en las cuales quizás tenemos que llevar nuestros esfuerzos a un límite un poco más alto, pues hay personas que se adaptan muy bien a estas y al final le sacan mucho partido, las exprimen muy bien. Entonces, estoy seguro de que os va a ser de mucha ayuda el episodio de hoy. Vamos a iniciarnos un poco en el sistema Heavy Duty. Pero como siempre, antes os recuerdo que quedan solamente 2 días para que finalice la oferta de lanzamiento del ebook La Guía Práctica para la Descarga de Entrenamiento. O sea, lo tenéis al 50% y en 2 días va a pasar a valer unos 10 euros. Así que en ivyamazares.com lo tenéis ahí la oferta, como digo, simplemente aprovecharlo ahora porque luego va a valer el doble. Y por otro lado, están abiertas ahora mismo las asesorías web. Las tengo abiertas en ivyamazares.com, quedan unas plazas ahí libres. Con lo cual, si queréis que os eche una mano en el entrenamiento, no acabáis de conseguir resultados a la hora de ganar músculo, a la hora de definir, a la hora de plantear un buen entrenamiento, lo que sea, bueno, pues me escribís ahí en ivyamazares.com y hablamos de todo eso. Y como digo, hoy vamos a hablar acerca del sistema Heavy Duty. Me parece un sistema muy interesante. ¿Y en qué se basa principalmente? Bueno, pues se basa en la alta intensidad, que esto concuerda mucho sobre todo con mi forma de pensar. A mí me gusta entrenar muy intenso. Ya lo he dicho en otros episodios, no soy muy fan de rutinas en las que se tiende más al volumen alto, por ejemplo, y a la media intensidad, o sea, a ir a repeticiones muy largas y todo ese tipo de cosas. A mí me gusta más entrenar intenso, entrenar con repeticiones más cortas, por ejemplo, de 6 a 10, no ir mucho más allá. Y también este sistema se basa en que es muy breve. Es muy breve porque lo podemos hacer en menos de 1 hora, cosa que hay otro tipo de rutinas que igual nos vamos a la 1:15, 1:30, incluso 2 horas. Y también es infrecuente, o sea, se puede hacer incluso con un entrenamiento a la semana. Vamos a ver un poco más cómo va todo esto. Como digo, está basado en los principios de entrenamiento de alta intensidad, el HIIT, que ya muchos conoceréis. La intensidad, todo lo que se pueda llegando al fallo, eso es una característica fundamental del sistema Heavy Duty. También la brevedad, porque es de 1 a 3 series solamente. O sea, son muy pocos ejercicios, se hacen en menos de 1 hora y encima solamente tenemos 1 o 3 series para exprimirlo, con lo cual no es lo mismo que, por ejemplo, cuando nos ponen, vale, tienes aquí un press de banca, tienes que hacer 6 series. Pues evidentemente en la primera serie, en la segunda serie y en la tercera serie quizás estés dejando un poco, de forma inconsciente incluso, para exprimir esas últimas series finales, pero si sabes que solamente tienes 3 series, pues cada serie se afronta de forma diferente, o sea, se afronta con otra mentalidad y la podemos exprimir incluso más. También es infrecuente, como digo, porque incluso se puede hacer 1 a la semana si está bien programado, o sea, no hace falta hacer más. Aquí en este punto es importante recalcar que es cierto que aunque incluso se puede hacer solamente 1 vez a la semana, no es la forma más óptima de hacerlo, ¿vale? Así que no os quedéis con eso. Y también otra característica que tiene es que es bastante seguro porque la técnica es una de las cosas más importantes a la hora de hacer este tipo de entrenamientos. O sea, son muy intensos, son breves, pero la técnica evidentemente es una cosa muy importante. Y el sistema de entrenamiento que la mayoría de nosotros solemos seguir en el gimnasio suele ser una variación de rutinas Wader, push-pull legs, torso-pierna, un poco más divididas, por así decirlo. En este sentido, el sistema Heavy Duty considera al músculo como un todo, o sea, no lo divide por partes como estos otros sistemas. Así que, en este sentido, se diferencia bastante. Si vosotros habéis entrenado con rutinas Wader o con rutinas un poco más divididas y se adaptan bien a vosotros, no lo cambiéis, ¿vale? Yo porque diga esto ahora, porque os apetezca cambiar, porque tengáis ganas de probar cosas nuevas, bueno, podéis probarlo, ¿por qué no? Pero si vais bien con algo, estáis progresando y vais por el buen camino, yo no lo cambiaría, ¿vale? Si no estáis progresando y queréis cambiar un poco a ver si esto se adapta más a vosotros, pues sin ningún problema. ¿Y cuál es la premisa del método Heavy Duty? Bueno, pues que básicamente el músculo crece con intensidad. De esta manera, ¿qué hacemos? Bueno, pues disminuimos el volumen y evidentemente los entrenamientos pasan a durar bastante menos. No nos extendemos tanto ni en la 1:15 ni en la 1:30, como decíamos anteriormente. Normalmente en el gimnasio, ¿qué es lo que hacemos? Con el método clásico, me refiero. Se entrena pues bastante intenso, pero con series largas, repeticiones largas. Y esto el sistema Heavy Duty es como algo incongruente.
Mike Mentzer, que es el que diseñó básicamente este programa de entrenamiento, lo que decía era, hay que entrenar de forma intensa, pero si entrenas de forma muy intensa, no lo puedes hacer demasiado extenso a lo largo del tiempo. No vas a entrenar durante hora y media de forma intensa porque acabas muerto, o sea, literalmente. Entonces, tiene que ser breve, tiene que ser muy intenso. Y sobre todo, con el paso del tiempo vamos a ir ganando músculo. Otra de las características fundamentales del sistema en que se basa, pues en aumentar el descanso según avanzamos en la ganancia de ese músculo. Como veis, tiene características muy concretas. A mí me gusta bastante ciertas cosas, en otras no estoy muy de acuerdo, pero es cierto que al final podemos adaptarlo a nosotros, o sea, no significa que esto lo tengamos que hacer al pie de la letra. La mayoría de cosas sí, evidentemente, los principios básicos sí, pero luego ciertas cosas no. Por ejemplo, al iniciarnos en este programa de entrenamiento, una de las premisas es que debemos descansar por lo menos 2 semanas. Eso está bien en parte, pero no hace falta que sean 2 semanas justamente. O sea, si venimos de hacer otro entrenamiento, si estamos muy cansados, si estamos muy agotados, bueno, pues podemos descansar 2 semanas o 3 semanas. Pero si nos encontramos frescos, venimos de un periodo en el cual hemos entrenado, pero no de forma muy intensa. Incluso veníamos de readaptarnos a una lesión y ya estamos completamente readaptados. Bueno, pues incluso con 1 semana o semana y media, pues podría valer ya. No significa que tengamos que hacer 2 semanas de forma obligatoria, por así decirlo, ¿vale? Entonces, hasta aquí las características de este método, hasta aquí la premisa. Y algo muy importante que deberíamos de tener en cuenta, sobre todo si somos personas que no hemos nunca llegado al fallo, que nunca hemos entrenado de forma intensa, es que con este tipo de entrenamiento hay que llegar en cada serie al fallo muscular. O sea, llegar al fallo muscular significa ni más ni menos que no poder mover el peso ni una repetición más. No significa dejar una en recámara, dejar 2 en recámara, no significa nada de eso, significa simplemente no poder hacer ni siquiera una repetición más. Eso en cada serie y eso en cada ejercicio. Algo que se me olvidaba comentar sobre todo en cuanto al volumen, es muy poco, es de 1 a 3 series en músculos que sean grandes, por ejemplo, espalda, en pierna, y una serie para los músculos pequeños. Es muy poco, estamos acostumbrados a hacer mucho más, incluso 8, 10 series para músculos grandes y unas 4, 5, 6 para músculos pequeños, con lo cual es bastante diferente en ese sentido. Y por último, algo a recalcar también, la cadencia a la hora de hacer el ejercicio. Como comenté al principio, es un entrenamiento que se basa en hacer los ejercicios de forma muy precisa. Trabajamos de forma intensa, pero lo trabajamos de forma muy segura. Con lo cual, cada repetición tiene que ser realizada de forma muy estricta, de forma muy coordinada y con una cadencia lenta. En este sentido, bajo mi punto de vista, yo no estoy demasiado de acuerdo en esto. No hace falta que extendamos las fases céntricas más allá de los 3 segundos, por ejemplo. Y aquí este sistema sí que se basa en hacer cada repetición de forma muy lenta, o sea, 4 segundos en la fase excéntrica, descansar 1 segundo, 4 segundos fase concéntrica. Y a mi modo de ver, yo lo haría de forma diferente. Yo lo haría bajando de forma controlada, no hace falta que contéis los segundos a la hora de bajar. Luego, manteniendo el peso, es verdad que puedes hacer el ejercicio con pausa, sin pausa, eso ya depende de técnicas de alta intensidad que vamos a ir viendo en siguientes episodios. Y luego la fase concéntrica, lo que haría sería hacerla de forma explosiva o hacerla lo más rápido posible, no hacerla de forma controlada, no tiene ningún sentido a mi modo de ver. Pero bueno, el sistema es esto y aquí os lo cuento, tal como es. Entonces, básicamente es eso, tampoco se necesita calentar demasiado. Al hacer las repeticiones de forma controlada, simplemente cuando vayamos cargando peso poco a poco, bueno, pues podemos ir calentando ya con ese peso. No hace falta hacer un calentamiento específico, por así decirlo, ¿vale? Y en cuanto a la ganancia de masa muscular, algo muy importante es que este tipo de rutinas nos sirve para incluso hacerlas durante 9 meses, 1 año, y no hace falta cambiar de rutina. Muchas veces tenemos o cometemos el error de decir, vale, esta rutina para 4 semanas, luego cambio de rutina para otras 4 semanas. Y así poco a poco y al cabo del año hacemos igual 6 rutinas, 7 rutinas diferentes. No hace falta cambiar tanto de rutina. Todas las rutinas son variaciones en el volumen, en la frecuencia, en los descansos, en la selección de ejercicios y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo os diría es que si vais a empezar con este tipo de métodos, lo sigáis pero durante un largo periodo de tiempo, mínimo 9 meses, de 6 a 9 meses, por ahí andaría. Y sobre todo, tampoco se recomienda hacer ejercicio cardiovascular, ya que es como contraproducente de cara a la ganancia de masa muscular. Pero bueno, yo así todo haría algo de cardio, algo de actividad aeróbica en el día a día para moverme un poco, ya que si entrenamos de forma intensa durante 1 hora, 3 días a la semana y luego no nos movemos nada más, no sé, a mi modo de ver queda un poco pobre. También hay que tener cierta salud, porque si no queda esto un poco cojo al final. Entonces, esto es el sistema Heavy Duty. Muchos ya lo conoceríais, otros muchos no. Estoy seguro de que a muchos de vosotros se va a adaptar perfectamente. Si estáis acostumbrados a entrenar con alta intensidad, si estáis acostumbrados a realizar técnicas también de alta intensidad,
se va a adaptar bien a vosotros. Y en siguientes episodios lo que quiero tratar, más que la iniciación, que esto básicamente era la iniciación, como digo, son otros conceptos un poco más ya genéricos y vamos a hablar acerca de la intensidad, de la sobrecarga, del volumen o de técnicas de alta intensidad para incorporar en este programa, ¿vale? Entonces, si os gusta, si tenéis dudas acerca de todo esto, me lo dejéis en los comentarios desde iVoox, si me escucháis desde ahí, o desde ivyamazares.com, que por cierto, os recuerdo de nuevo que tenéis el ebook, que faltan 2 días en esa oferta, en ese descuento del 50%. Y sin más, como digo, también podéis dejarme las dudas en @ivyamazares, en Instagram, en Twitter o donde queráis. Y nos escuchamos dentro de 7 días en un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento. Que paséis un buen día. Chao.